Buenas noches, mi trabajo es del diplomado. Mi nombre es Miriam Gisela Montes de Oca Becerril, con materia en ejecución de sentencia, incidentes y recursos. Mi tema es de agravios fundados e infundados. Es mi actividad de expositiva del equipo número 3. El concepto de agravios fundados hace referencia a los argumentos que se presentan en un recurso legal, como un recurso de apelación o amparo, para señalar que una decisión judicial o administrativa previa es incorrecta o injusta. En términos sencillos, los agravios fundados son los motivos o razones que justifican la impugnación de una resolución, basados en hechos o en derecho, que demuestran que la resolución apelada vulnera los derechos del recurrente o es errónea. Como características del agravio fundado, podemos tener que son fundamentales para que un recurso legal sea efectivo y tenga posibilidad de éxito. A continuación, veremos las principales. Claridad y precisión. Los agravios pueden ser presentados de manera clara y precisa, es decir, deben de señalar de forma específica cuáles son los errores cometidos en la resolución impugnada. Un agravio vago o ambiguo no será considerado adecuado para que se revise la resolución. Otra característica puede ser exposición clara del agravio. El agravio por juicio sufrido por la parte recurrente debe ser escrito de manera clara, detallada y específica, como también la fundamentación. Los agravios deben de ir acompañados de una explicación legal o fáctica que sustente por qué esa resolución debe ser modificada o anulada. Esto puede incluir la interpretación de las normas o de hechos que se consideran incorrectos, la relación con la resolución apelada. Los agravios deben de estar directamente relacionados con la resolución o acto que se impugna, demostrando cómo esa resolución afecta negativamente los intereses del recurrente. Concepto de agravio infundado. Es un argumento motivo presentado en un recurso legal como una apelación o amparo, que no tiene base legal, fáctica o lógica suficiente para impugnar una resolución judicial o administrativa. En otras palabras, es un argumento que carece de fundamento real y no demuestra de manera clara y suficiente que la resolución impugnada sea incorrecta o injusta. Los agravios infundados pueden ser producto de una interpretación errónea de los hechos o del derecho, o simplemente pueden no estar relacionadas con el caso en cuestión. Algunas características del agravio infundado podemos tener que puede ser la falta de fundamentación jurídica o fáctica. Un agravio fundado no tiene una base sólida en hechos o derecho. Puede consistir en una crítica vaga o generalizada a la resolución impugnada sin presentar pruebas concretas ni una interpretación adecuada de las normas legales. La no relación con la resolución impugnada. Los agravios infundados pueden no tener una conexión directa con la resolución que se está apelando. Esto implica que el agravio no afecta realmente la validez de la decisión impugnada, ni señala de manera específica los errores cometidos por la autoridad que dictó la resolución. Los argumentos vagos o ambiguos. Un agravio infundado suele carecer de la claridad, presentando razones poco concretas o ambiguas. Los términos utilizados no son precisos ni no explica de manera efectiva por qué la resolución es incorrecta. La no relación con la resolución impugnada. Los agravios infundados pueden no tener una conexión directa con la resolución que está apelando. Esto implica que el agravio no afecta realmente la validez de la decisión impugnada, ni señala de manera específica los errores cometidos por la autoridad de dicha resolución. Argumentos vagos o ambiguos. Un agravio infundado suele carecer de claridad, presentando razones poco concretas o ambiguas. Los términos utilizados no son precisos y no explica de manera específica por las resoluciones que es incorrecta. Ausencia de la afectación de derecho.
En los agravios infundados no se demuestra que la resolución impugnada haya vulnerado de manera significativa los derechos o intereses del recurrente. No hay un análisis claro de cómo la resolución afecta de forma injusta al apelante. Inadecuada interpretación de los hechos. Los agravios infundados pueden basarse en una interpretación incorrecta o sesgada de los hechos del caso. El recurrente puede estar citando hechos erróneos o mal interpretados como base de su agravio. No plantea problemas jurídicos relevantes. Los agravios infundados suelen abordar aspectos que no son relevantes para la resolución del caso. En lugar de centrar la apelación en los aspectos clave de la decisión, los agravios infundados tienden a desviarse hacia cuestiones menores o irrelevantes. La falta de pruebas o argumentos sólidos. Los agravios infundados no están respaldados por pruebas suficientes que demuestren la existencia del error o la injusticia que se le alega en la resolución. La apelación carece de argumentos sólidos para convencer a la autoridad revisora de que la decisión debe ser modificada. No causan un impacto real. Un agravio infundado no tiene la capacidad de alterar o modificar el resultado de la decisión impugnada porque no está basado en una crítica razonada o en elementos jurídicamente válidos que ameriten una revisión. Tenemos un ejemplo de agravio fundado por error en la valoración de la prueba agravio. El Tribunal de Apelación cometió un error al no valorar adecuadamente la prueba pericial presentada por mi cliente, que demostraba que el accidente ocurrido fue consecuencia de una falla en el equipo de trabajo proporcionado por la empresa demandada. Al no considerar esta prueba pericial, el tribunal llegó a una conclusión errónea sobre la responsabilidad del accidente, lo que vulnera los principios de debido proceso y equidad. Este agravio está fundamentado en el hecho que el tribunal no evaluó correctamente una prueba clave, la prueba pericial, lo que llevó a una conclusión equivocada en el caso. Se argumenta que el error en la valoración de la prueba afecta gravemente la resolución del caso, ya que la decisión final depende de la correcta interpretación de la prueba. Ejemplo de agravio infundado por incorrecta interpretación de los hechos agravio. El tribunal cometió un error al no considerar que el demandado me insultó durante el juicio. Esto debió haber influido en la resolución final y pienso que el tribunal debería de haberme dado la razón debido a que la gravedad de la ofensa que sufrí. ¿Por qué es infundado? Este agravio es infundado porque el insulto mencionado no tiene relevancia directa en los hechos que son materia de la disputa legal. No se aporta evidencia que demuestre que dicho insulto afectó sustancialmente el proceso o la resolución. El agravio es irrelevante y no tiene impacto en el caso en cuestión. Como conclusión, los agravios son una herramienta fundamental en los recursos de impugnación, como la apelación o el juicio de amparo, al permitir que las partes afectadas cuestionen una resolución judicial o administrativa. Esos agravios pueden ser fundados o infundados, dependiendo de la solidez y la justificación que ofrezcan en su argumentación. Los agravios fundados son aquellos que se presentan con bases sólidas en hechos y derecho, buscando demostrar que la resolución impugnada vulnera los derechos del recurrente, ya sea por la mala interpretación de la ley, errores en la valoración de las pruebas o la violación de derechos fundamentales. En contraste, los agravios infundados son aquellos que carecen de fundamento jurídico fáctico adecuado, es decir, no presentan argumentos convincentes ni pruebas que justifiquen la impugnación, siendo simplemente un desacuerdo con la resolución. Gracias, eso es todo.